Amén. ¿Trajiste Biblia? Pues vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tengas dices amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de linio y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Al sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabamos, Señor. Gracias. Si es para el Señor, hazlo con fuerza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, el Señor os bendiga grandemente. Para mí es un privilegio, es un gozo poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos de Santa Cruz. La última vez que compartí, estaba mirando la palabra de Dios con mis hermanos de aquí en Santa Cruz, fue hace 9 años, tenía 9 años menos. Así que muy contento, con mucho gozo de poder estar aquí y que podamos disfrutar de lo que el Señor en esta tarde tiene que decirnos a cada uno de nuestras vidas. Amén, hermanos. Bueno, como saben, los pastores se encuentran de reposo, están de vacaciones, también son seres humanos. Así que vamos a estar orando por ellos para que el Señor también bendiga ese tiempo con sus familias y puedan llenar su espíritu nuevamente y venir con esa copa rebosando nuevamente para compartir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, y ya sin más preámbulos, supongo que habéis prestado atención a la porción de la palabra que nos ha traído el hermano Luis. Habéis prestado atención, ¿no? Y una de las clases que estuvimos estudiando en el seminario de Alicante, de Novelda,
es el tema de la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene unas reglas básicas y fundamentales, y una de ellas es la analogía de la fe. Ustedes se preguntarán, ¿esto qué significa? ¿Qué es la analogía de la fe? Bueno, pues la analogía de la fe es que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. No se le añade ni se le quita. La palabra de Dios es perfecta. Toda la Escritura está inspirada en Dios y es perfecta. Y aun cuando buscamos en alguna fuente, alguna teología, algún libro, alguna editorial, para complementar alguna porción de la palabra, muchas veces no es necesario porque ella misma se enseña a sí mismo. Es decir, hemos estudiado, por ejemplo, en escatología, seguramente, y cuando el pastor nos habla a lo mejor de una porción de la palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis, se aclara a lo mejor con unos versículos en el libro de Daniel. Y a lo mejor alguna porción de la palabra que hemos leído en el libro de Daniel nos la aclara el libro de Isaías o a lo mejor el libro de Esdras. Pues este es ese caso. El capítulo 10 tiene una aclaratoria muy bonita en el libro de Esdras. Y quiero que en esta tarde me acompañen a esta porción, a este libro, el libro de Esdras. Y vamos a mover en esta tarde, hermanos, nuestra espada. Vamos a leer la palabra de un lugar a otro lugar. Así que te pido que estés muy atento a lo que el Señor nos dice en esta tarde. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Presta atención, el decreto de Ciro. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Es decir, hermanos, todo comienza cuando el Señor despierta el espíritu de un hombre llamado Ciro, que conocemos como Ciro el Grande. Ciro era el rey de Persia, pero había conquistado también el imperio babilónico. Había conquistado aquella nación y despierta el Señor el espíritu de este instrumento, de este hombre que Isaías lo llama mi ungido. Despierta el espíritu de este hombre y este señor, este personaje, lo primero que hace es firmar un decreto. Un decreto que trae la libertad a toda una nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que había estado 70 años en cautividad. Es decir, había permanecido en oprobio, había permanecido en un declive espiritual el pueblo judío. Y este hombre es usado como un instrumento para liberar a aquella nación que había estado 70 años cautiva. Y estando 70 años cautiva, despierta el Señor el espíritu de este hombre llamado Ciro, un instrumento de Dios. Y una cosa muy importante cuando leía esta porción de la palabra es que no solamente despierta el espíritu de Ciro, sino dice la palabra de Dios que despierta también el espíritu de los sacerdotes, de los levitas, de las casas de las tribus de Benjamín y de Judá. Y allí se levanta un hombre llamado, quédate con este dato, Zorobabel. Zorobabel es un hombre que se levanta en medio de esta nación donde salen 49.800 seres humanos con destino a Jerusalén luego del decreto firmado por este hombre llamado Ciro y se van a 1.400 kilómetros de distancia desde Irak, desde Persia hasta Jerusalén. Estando allí en Zorobabel, quiero que me acompañes al capítulo 3 y presta mucha atención para que entiendas lo que ocurre allí. Cuando llegó el mes séptimo,
Versículo 1, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, lo cual nos habla de la unidad que tenía aquella nación. Aquella nación había estado en cautivo, habían estado en cautiverio, habían estado, digamos, de alguna razón presas, entristecidas, enlutadas, habían estado allí y de repente el Señor les une como un solo todo, como un solo cuerpo, como un solo hombre, dice, lo cual habla de la unidad. Ya no había tiempo para pensar en individualismo. Ya no había tiempo para pensar en las casas que se habían arruinado allí en Jerusalén, producto de sus malas decisiones, producto del pecado que había tenido esta nación, producto de la inclinación que había tenido esta nación por dioses paganos. Por eso se provocó el exilio y fueron a parar a Babilonia. Pero dice que se unieron y se pusieron manos a la obra en aquel lugar, en Jerusalén. Y continúa la palabra y dice, entonces se levantaron estos personajes, Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es decir, hermanos, lo primero que entiende Zorobabel es: tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Nuestra relación con Dios está rota. Por eso fuimos a parar a Babilonia, porque fuimos pecadores, pecamos contra el Dios de Israel. Zorobabel entiende que toda restauración debía comenzar restaurando la relación con Dios, reivindicándose y sobre todo reconciliándose con Dios. Así que lo primero que hace este hombre cuando llega a Jerusalén no es echar bloques de primero, ni poner el cimiento, ni empezar a levantar una estructura, ni un edificio, que toda aquella nación estaba arruinada, estaba decaída. Ahí no había absolutamente nada. Sin embargo, esta gente se une y entiende que no pueden llegar a construir, sino que tienen que empezar a arrepentirse y tienen que empezar a restituir todo aquello que habían perdido, pero con su relación primeramente con el Señor. El altar simboliza la comunión, mi querido y amado hermano, la coinonía que le hacía y que carecía a esta nación. Debían tener comunión nuevamente con Dios, debían buscar la consagración nuevamente con el Señor, debían presentar sacrificios al Dios de la creación. Y Zorobabel entendió que antes de todo bloque, antes de todo edificio y antes de toda estructura, primero era el Señor, el altar. Pero dice el versículo 8, en el año segundo, es decir, pasó un año, esta gente iba a reconstruir el templo de Dios, el templo en Jerusalén. Eso era lo que iban a hacer estas personas. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Es decir, tuvieron un año de preparación espiritual. Tuvieron un año de preparación espiritual. No comenzaron al unísono inmediatamente a construir, sino que se prepararon primeramente a nivel espiritual, reconciliándose con Dios, restaurando su relación, buscando al Dios eterno. Y estando un año en preparación, automáticamente vino la oposición. Hermanos, porque toda restauración, así como tú y yo, esta lectura me recuerda de alguna manera, es como una especie de tipología, es una tipología de Jesús, porque tú y yo también en algún momento estuvimos cautivos, también estuvimos en oprobio espiritual, también estuvimos decaídos y estuvimos en aquel lugar, en Babilonia. ¿Sabes una cosa? El enemigo no le preocupa mientras tú permaneces en Babilonia.
El enemigo ama cuando tú vives en Babilonia. Cuando tú estás allí, decaído, triste, enlutado, en oprobio, con un declive espiritual, cautivo, allí es cuando el enemigo se goza. El enemigo empieza a preocuparse cuando tú empiezas a consagrarte, levantas el altar y empiezas a tener comunión, coinonía y sacrificio delante de tu Dios. Es decir, hermanos, el enemigo se le presentó a esta gente con la intención de parar la obra. Una especie de salimos nosotros de aquella cautividad también, levantamos el altar que es nuestro Señor Jesús de Nazaret, el único fundamento que tenemos, como dice la palabra de Dios, igual el cimiento que tenía esta gente. Y cuando ya comenzamos a empezar a trabajar y nos ponemos en serio en la obra de Dios, en este caso en la obra de Jerusalén, del templo, el enemigo se levanta. Y quiero que me acompañes para que veas las características de este enemigo. En el capítulo 4, dice, oyendo los enemigos de Judá, eran enemigos de aquella nación que acababa de salir en libertad por aquel instrumento puesto por Dios llamado Ciro el Grande. Y dice, y de Benjamín y de los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. El enemigo no se presentó con violencia. El enemigo no se presentó con una espada. El enemigo no se presentó con amenazas. El enemigo se presentó con cara de bueno y le dijo a Zorobabel, queremos construir con vosotros. Somos iguales. Nosotros queremos ayudaros en esta edificación. Queremos comenzar a trabajar con vosotros. Porque el enemigo no quería confrontar. El enemigo quería corromper desde adentro. El enemigo quería infiltrarse desde adentro. El enemigo quería mezclarse con aquella gente que había venido ya estando en libertad y habían reconocido su error. Empezaban a trabajar en la obra y el enemigo quiso corromperlos desde adentro. Así que le dice y le propone a Zorobabel, vamos a trabajar juntos. Pero Zorobabel ya era un hombre que había empezado a discernir y había entendido que no le convenía trabajar con esta gente porque la verdadera motivación que tenían estos hombres eran destruir al pueblo, a la nación de Israel. Y le dice en el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos, ¿verdad?, a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. El enemigo vino como un amigo, como muchas veces nos podemos encontrar en nuestra vida. Dejamos pasar cosas que pensamos que nos hacen bien, pero realmente lo que quieren es destruir lo que el Señor va a hacer con tu vida y con la mía. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo venía a infiltrarse desde dentro. El enemigo venía a mezclarse, a corromper a aquella nación. Y entonces, hermanos, es como podemos entender el capítulo 10 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 10 de Daniel para que podamos comprender esta porción de la palabra. El capítulo 10 de Daniel es una visión de Daniel junto al río. Y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, es decir, había transcurrido un año desde que esta gente había comenzado a trabajar en la obra de Dios.
Y le dice, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Una de las cosas que me preguntaba cuando estudiaba esta porción de la palabra era, hermanos, Daniel era un hombre de oración. Daniel fue un hombre que prefirió ser echado en el foso de los leones antes de dejar de orar las 3 veces que tenía y que quería orar delante del Dios de Israel, delante del mismo Dios que tienes tú y que tengo yo. Daniel prefirió ser echado en el foso de los leones antes de que aquel decreto de aquel hombre le impidiera tener esta comunión con Dios. Daniel fue un hombre a quien le fueron revelados grandes misterios de la palabra de Dios, que todavía hay profecías que no se han cumplido en la palabra de Dios. Daniel fue un hombre que no se quiso contaminar íntegro con la comida del rey. Yo me pregunto, ¿por qué Daniel no se fue con esta gente y prefirió quedarse en Babilonia? ¿Por qué Daniel se quedó en aquel lugar de cautividad? ¿Por qué Daniel no cogió sus maletas y se fue también con aquellos 50,000 hombres a Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque como hemos leído, Daniel ya había entrado en años. Daniel ya no era un niño de 20 años. Daniel ya era un hombre de aproximadamente 90 años. Y ya no tenía las fuerzas físicas, ni el vigor para adentrarse en una construcción, ni en una reconstrucción de un templo y todo lo que aquello implicaba. Pero Daniel había perdido sus fuerzas físicas, pero no había perdido las fuerzas espirituales para interceder a aquel mismo Dios en medio de aquella circunstancia que ocurría a nivel físico. Es decir, hermanos, tenemos una frase muy bonita en el Centro Evangélico Vida Nueva que dice, todo lo natural y todo lo, digamos, lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Había una oposición a nivel físico, a nivel terrenal. El enemigo había ganado temporalmente la batalla porque la obra se había detenido en Jerusalén. Habían conseguido lo que se habían propuesto el enemigo. Y Daniel dice en el versículo 2, en aquellos días yo estuve afligido. ¿Por qué estaba afligido Daniel? Claro que estaba afligido porque la obra se había detenido. Las noticias que llegaban de aquel lugar de Jerusalén eran todas malas. Daniel se afligió, se quebrantó su corazón en medio de aquella situación. Quería ayudar a la nación, no tenía la fuerza física, pero empezó a interceder y se afligió en medio de aquella prueba. Por espacio de 3 semanas, Daniel hace una reacción. Y Daniel llega y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, hermano, lo primero que hace Daniel al ver aquella oposición, al ver aquella impedimento que se estaba presentando con su nación, con su pueblo en Jerusalén, lo primero que hace es disponer su corazón y ponerse a ayunar, privarse y abstenerse de todos los beneficios que tenía de manjar en la corte. No solamente las comidas, sino que se privó de todo, tal cual como dice más adelante. Daniel se priva, se abstiene y empieza a ayunar y a interceder delante del Dios para poder que el Señor revirtiera las circunstancias. Daniel no solamente ayuna, sino que acompáñenme al versículo 10 y dice del mismo capítulo, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y más arriba dice, con mi rostro en tierra. ¿Quieres obtener victoria? Adopta esta posición. Esta es la posición del ganador. Esta es la posición que debes adoptar si quieres obtener victoria a nivel espiritual.
sobre tus rodillas, con las manos y las palmas de las manos en el suelo y con tu frente pegada en el suelo. Es allí como vas a obtener victoria. Daniel lo había entendido. No se trataba solamente de pasar hambre, sino que se trataba de privarse de los beneficios que tenía, de abstenerse de comer. Y no solamente eso, sino de doblar sus rodillas delante de aquel que solamente podía revertir las circunstancias y todo aquello que ocurría. Daniel se humilla delante de Dios. Pero no solamente se humilla, sino que persevera. Y dice que estuvo por espacio de 3 semanas haciendo esto. ¿Sabes una cosa, hermano? Este dato lo tienes tú y lo tengo yo en la palabra de Dios. Este dato lo tienes tú ahora en la palabra de Dios, pero Daniel no lo tenía. Daniel no tenía un calendario que pegó en la nevera de su casa y puso: hoy comienzo y dentro de 3 semanas se acaba este dolor. No tenía un cronograma, no tenía un cronómetro Daniel. Daniel dispuso su corazón, ayunó desde el primer día, se humilló delante de Dios sin saber cuándo Dios iba a responder. Daniel no veía nada. Primer día nada ocurría, segundo día nada ocurría, tercer día nada ocurría, pero Daniel seguía ayunando. Daniel seguía doblando sus rodillas delante de Dios. Daniel solo veía silencio. Primera semana, segunda semana, nada ocurre. Solo veía el silencio de parte de Dios. Y finalmente a la tercera semana ocurre la respuesta. Por parte de Dios, viene la respuesta por parte de Dios. Pero quédate con esta palabra, hermano. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia. Esto que acabo de leer no es una persona física. Ya no era Ciro esta persona. Esto es un principado, una autoridad, una hueste de maldad que se levanta a nivel celestial y que le dice: se me opuso durante 21 días. ¿Pero a quién se le opuso? Porque esto no lo está narrando Daniel. Hay muchas posturas. Hay posturas que dicen que se le opuso, quien habla aquí es Jesús de Nazaret. Yo tengo mi postura. Hay otros que dicen que es el ángel Gabriel, que aparece explícitamente y taxativamente señalado en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de este mismo libro. Así que este personaje, no vamos a entrar en temas escatológicos, pero quiero que te quedes con el resultado. Este personaje espiritual le está diciendo a Daniel: se me opuso durante 21 días el príncipe del reino de Persia, una hueste de maldad a nivel espiritual que no me dejaba entrar. Yo venía con la respuesta de parte de Dios a dártela, pero algo se me opuso. Pero he aquí, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quiero que te quedes, hermanos, que todo aquello que ocurre a nivel terrenal y a nivel natural, a nivel celestial y a nivel espiritual, también está ocurriendo una batalla. Así que el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme a aquel personaje espiritual. Y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, obtuvo Daniel una oposición a nivel espiritual. Daniel había dispuesto su corazón, se había humillado delante de Dios y empezó a ayunar, empezó a buscar de la presencia de Dios. Él sabía que lo único que podía revertir aquella situación que ocurría a 1400 kilómetros era Dios el que lo podía revertir, lo podía transformar y lo podía cambiar. El versículo 11 le dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado. Esto es una identidad para el creyente, hermano. ¿Sabes por qué el autor puso varón muy amado? Porque muchas veces nuestra cabeza nos hace pensar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Se quedó dormido. El enemigo viene a meterse, a mezclarse en tu cabeza, a infiltrarse en tu mente y a decirte:
Tu Dios se quedó dormido. Tu Dios está en silencio y no te escucha. Tu Dios, ¿quién sabe dónde está? Por eso le dice el personaje espiritual a Daniel, varón muy amado. ¿Sabes que eres amado, mi querido y amado hermano? ¿Sabes que eres amado, que el Señor te ha amado a ti primero antes de que tú le amaras a Él? El Señor lo que le está queriendo decir a Daniel es, no me he olvidado de ti. Varón y mujer muy amada, no me he olvidado de ti. Y le dice, está atento a las palabras que te hablaré. Y levántate, ponte en pie, Daniel, porque ya hubo un tiempo donde estuviste de rodilla, ya pegaste la frente del suelo, ya pusiste las palmas de tus manos en el suelo, pero ahora es tiempo de que te levantes en el nombre, en este caso, de nuestro Señor Jesús, pero no en aquel tiempo. Levántate, le dice aquel personaje espiritual celestial, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice Daniel, esto conmigo, me puse en pie temblando. Y esta palabra es para ti y para mí, hermano. Quédate con esta palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene vida. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, hermanos, esto es una palabra poderosa para ti, de esperanza para ti y para mí. El Señor no está sordo. Nuestro Dios es un Dios que está vivo y que ya ha escuchado tu oración desde el primer día que dispusiste tu corazón y que te humillaste delante de su presencia, tal cual lo hizo Daniel, que puso su vida y se postró delante de Dios, sabiendo que el único que podía revertir aquella situación y transformar aquella vida de todo lo que estaba ocurriendo allí era el Señor. Daniel lo había entendido y había dispuesto su corazón, y el Señor le dice, hubo una oposición por 21 días. No pienses que me he olvidado de ti, pero desde el primer día escuché tu oración. Esto es un mensaje para todos aquellos que no han recibido respuesta a su oración. El Señor ya escuchó tu oración. Ponte de pie y en este preciso momento ríndete delante de la presencia de Dios. Es como le dice el Señor a este hombre, ponte en pie porque desde el primer día tu oración fue escuchada. Nosotros no tenemos a un Dios sordo, hermano. Nuestro Dios tiene oídos y nuestro Dios conoce tu necesidad. Conoce perfectamente por lo que estás pasando. No pienses por ninguna circunstancia que el Señor se ha olvidado de tu circunstancia y de lo que te está pasando. Yo no sé por lo que estás pasando. Lo que sí sé es que el Señor escuchó tu clamor, tu oración. El Señor ha escuchado tu petición desde el primer día cuando dispusiste tu corazón y entendiste lo que debías hacer y te humillaste en la presencia de tu Dios. Es allí cuando fueron oídas tus palabras. Hermanos, esto nos da una gran lección. Hay un libro, bueno, hay dos realmente. Uno de ellos es, no les voy a decir porque seguramente ya ustedes tienen conocimiento. Veo caras aquí que tienen mucho conocimiento. Hay un libro que el nombre de Dios no está explícitamente ni taxativamente escrito. Realmente son dos libros. Uno es Cantar de los Cantares y el otro es el libro de una reina. Seguramente saben de quién les hablo. Es un libro que es maravilloso porque eso nos revela una gran y profunda verdad. Y es que aunque tú pienses que el nombre de Dios no está escrito en ninguna de los folios ni en ninguna de las hojas de este libro, cada uno de los actos revelan
que el Señor no pierde el control de su pueblo. Y ese libro es el libro de Esther. Y quiero que me acompañes en esta tarde a este libro. Vamos a leer el libro de Esther. ¿Sabes una cosa? Es un libro maravilloso porque le revela grandes verdades y tiene muchos contrastes. El libro de Esther. El libro de Esther es un libro que no solamente nos habla, por un lado, de la dependencia que tuvo a nivel individual y a nivel colectivo toda una nación, sino también nos habla de la exaltación que quiso tener un hombre llamado Amán. Pero no solamente nos habla de eso, nos habla también del clamor a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel congregacional, y nos habla también del control que pretendía un hombre sobre una nación. Nos habla también del ayuno, el ayuno que revirtió lo que parecía imposible, pero también nos habla de la autosuficiencia muchas veces que podemos llegar a tener, y en este caso tuvo este hombre llamado Amán. En definitiva, hermanos, si tuviese que resumir en una sola frase el libro de Esther, lo resumiría de la siguiente manera: cuando el pueblo de Dios clama, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios ayuna, los decretos del hombre que parecen imposibles de que puedan cambiar, el Señor los revierte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Si es para el Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Y quiero que me acompañen al libro de Esther, capítulo 3, porque es una historia maravillosa. El libro de Esther tiene 5 personajes. Tiene 10 capítulos, pero 5 personajes. Vasti, una reina que fue sustituida por la reina Esther. También está Asuero, también conocido como Jerjes I. Y también está Amán, un personaje malísimo. Y sobre todo el primo de Esther llamado Mardoqueo. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo tenía las cosas claras. Solamente debemos rendirnos delante del Eterno, el Dios de la creación, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el único fundamento que tenemos. Mardoqueo entendió que ese mismo Dios era el que le apoyaba, aunque aquí no aparece el nombre. Mardoqueo no se rindió delante de aquel hombre y evidentemente esto produjo cólera, molestia delante de aquel hombre llamado Amán, al punto de querer tramar el genocidio más grande del pueblo de Israel a día de hoy. Es decir, había firmado y había engañado al rey Asuero, Amán, para que firmara un decreto. Y así como Ciro también firmó un decreto para liberar a toda una nación, este rey firmó un decreto y fue repartido en 127 provincias, que era desde donde gobernaba el rey Asuero, para que todos los judíos fueran muertos y fueran asesinados. Y el decreto ya estaba firmado, hermano. Ya no había vuelta atrás. Amán había engañado al rey Asuero y le había convencido de firmar porque esta gente era mala, cuando realmente era una molestia porque aquel hombre no se arrodillaba delante de él. Así que lo planea
engaña al rey Asuero y el rey Asuero firma un decreto y dice que maten, que hagan como tú quieres, que maten a todos los judíos. Y firma un decreto que empieza a repartirse por todas las provincias, 127 provincias, para matar al pueblo judío. ¿Y cuál es la reacción de Mardoqueo, hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en medio de la crisis? ¿Qué hacemos? ¿A quién buscamos? Yo debo reconocer que lo primero que hago es buscar ayuda y empiezo a pensar, empiezo a ver, bueno, ¿qué debo hacer? Cuando realmente lo que debo hacer es lo que hizo este hombre. Rendirse y clamar delante de Dios, porque era el único que podía revertir la situación, así como le ocurría a Daniel. Mardoqueo entendió que ya no había posibilidad, ya había un decreto y estaban muertos. Y dice, versículo 1 del capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué es clamar, hermanos? Clamar es quebrantarse delante de Dios. Clamar es afligirse delante de Dios. Clamar es levantar tu voz y decirle al Señor, auxilio, ayúdame, Señor, porque nada puedo hacer. El poder de Dios se perfecciona cuando tú y yo nada podemos hacer. El poder de Dios se perfecciona cuando nada podemos tú y yo hacer. Mardoqueo lo había entendido. Se había vestido de cilicio, lo cual es una especie de vestido que te causa irritabilidad porque es de fibra de pelo, te rompe tu cuerpo, te causa incomodidad, te rompe tu cuerpo y de paso cuando le pones ceniza, te pica. Y era una representación, una simbología de que aquel hombre y aquella nación estaban arrepentidos, necesitaban la ayuda de Dios, del Eterno. Y Daniel empieza a clamar con gran y amargo clamor. El puente entre el dolor extremo y la necesidad de auxilio se llama clamor. Y no solamente lo hace Mardoqueo, sino que en el versículo más adelante dice, tenían los judíos, en el versículo 3, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. El pueblo se unió como un solo todo. Empezaron a clamarle a Dios, al único que podía revertir aquella situación. Mardoqueo habla con la reina, que era su prima, Esther, y le dice, te tienes que involucrar en este tema. Nos van a matar. La reina Esther le dice, mira, hay una ley que dice que si yo me presento delante del rey y no he sido llamada por el rey, voy a morir. Así que para yo poderme presentar delante del rey, tengo que ser llamada por el rey. Mardoqueo, al escuchar esto, le dice, Mardoqueo ya tenía días, hermano, orando, clamando. Ya había entendido que solamente Dios podía cambiar aquella situación y estaba revestido de la autoridad que te da el Señor. Cuando tú vas a los pies del Señor y le dices, ayúdame, el Señor te reviste, te llena de su presencia y todo aquello que se presenta delante de ti ocurre como le ocurrió a la reina Esther. Le dice Mardoqueo en el versículo 13, entonces Mardoqueo, quédate con esto, hermano, le dice que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú eres judía también y tú también vas a morir. Abre los ojos, es lo que le está diciendo Mardoqueo. Porque si callas absolutamente, le dice a la prima, en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. No creas que yo dependo de ti, le está diciendo el primo. Nosotros no dependemos de ti. Tú eres la reina. Tú tienes que hablar con tu marido. Pero si la ayuda no viene de ti,
no te preocupes, porque nuestro Dios es tan grande que la ayuda vendrá de otro lugar. Y le dice, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, hermano, cuando Mardoqueo le habla así a su prima, Esther, la reina, Esther reacciona. Esther abre los ojos y Esther entiende en ese momento, me tengo que implicar. Y le dice, entonces, Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Persia, en Susia, en aquella ciudad, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es decir, esta mujer entendió que tenía que ponerse también a ayunar, que tenía que ponerse a clamarle al Dios de la creación, que el pueblo judío ya tenía la sentencia de muerte firmada y el único que podía cambiar y revertir y transformar aquella situación era Dios. Lo mismo ocurre contigo, mi querido y amado hermano. En esta tarde el Señor lo que te está diciendo, abre bien tus oídos y sé sensible a la voz de Dios. Si tú no oras, si tú no clamas, si tú no ayunas, si tú no te tiras de rodilla allí y pegas tu frente delante del Dios de la creación, y así como le dice y hemos leído en la palabra, y te humillas delante de Dios porque has entendido que solamente Él puede revertir tu circunstancia, entonces tú no obtendrás victoria. Tú no obtendrás victoria, hermano, porque para obtener victoria tienes que adoptar la posición que hemos leído. Esther lo supo. Esther entendió que tenía que ayunar y lo hizo. ¿Y sabes cuál fue el desenlace de aquella historia? El desenlace fue que aquel hombre llamado Amán, que había preparado una horca para matar a Mardoqueo, al final el Señor tocó el corazón del rey Asuero y cambió lo que parecía imposible para el hombre, pero para Dios esa palabra no está en su diccionario. Esa palabra no existe en el diccionario de Dios. Y cambió y revirtió y transformó toda aquella situación. ¿Y saben quién fue ahorcado allí? A Amán, el enemigo. El enemigo está debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Mi querido y amado hermano, ¿sabes una cosa? Jesús, tu Dios y mi Dios, también ayunó. Y también fue llevado al desierto por el Espíritu. Y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y sabes lo que dijo cuando el enemigo vino? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor también se despojó. El Señor también se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. El Señor también supo lo que era depender del Padre. Nuestro Dios, Jesús de Nazaret, también dobló rodillas. Nuestro Dios, Jesús de Nazaret, también en algún momento dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. El Señor también nos enseña a perseverar. Tenemos grandes enseñanzas a través de la palabra acerca de la perseverancia. Orar sin cesar. Y sabes una cosa, una palabra que es para que quebrante tu corazón. Consumado es. Hasta aquí
he llegado, te dice el Señor. Pero no he llegado consumado es, sino que he cumplido con todas y cada una de las cosas que me fueron impuestas. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo hoy pudiésemos estar aquí entendiendo el sacrificio que el Señor ha hecho por ti y por mí, y que nadie, absolutamente nadie más podrá cumplir. Solamente nuestro Señor Jesús de Nazaret es el que ha cumplido ese sacrificio. Quiero pedirle a los músicos que vayan pasando. Mi querido y amado hermano, ¿sabes una cosa? Hay hermanos que en esta tarde no pueden estar aquí. Hay hermanos en esta tarde que quisieran estar aquí o estar en cualquier iglesia y están postrados en una cama sin poderse mover. Hay hermanas que les han diagnosticado enfermedades una tras otra y anhelarían también poderse congregar y no pueden. Es decir, hermanos, hay situaciones en el pueblo de Dios. Hay situaciones en el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué, hermano? Quiero que te pongas de pie en esta tarde, hermano. Vamos a ponernos de pie en señal de reverencia. Quiero que cierres tus ojos, pero abras tus labios, abre tu boca. Abre tu boca porque en esta tarde el pueblo de Dios va a orar por aquellas personas que lamentablemente tienen un panorama horrible y nada pueden hacer. Pero el Señor sí puede revertir y cambiar todas las circunstancias cuando creemos en el Dios creador, en el Dios que todo lo puede, en el eterno, en nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hay hermanos, hay un hermano llamado Maxi que no puede, que tiene un diagnóstico terrible. Hay una hermana llamada Mónica de Madrid que también tiene un diagnóstico terrible. Hay una esposa de un pastor, Enrique Montenegro, Betty, que también tiene un diagnóstico horroroso. Y así sucesivamente. El pueblo de Dios es atacado. El pueblo de Dios, viene el enemigo a atacarte. Porque todo aquello que ocurre a nivel físico, a nivel espiritual también, en los cielos hay una batalla espiritual. Pero hoy está aquí el pueblo de Dios y tienes el privilegio y la oportunidad de abrir tus labios. Tienes el privilegio y la oportunidad de abrir tu boca para que aquel que solamente el único que puede revertir y transformar todo aquello que tú y yo nada podemos hacer y que Él sí puede, tenga misericordia de estas vidas. ¿Por qué no abres tus labios en esta tarde y empiezas a orar, hermano? Abre tus labios y ora y clama al Señor. Cuando llegues a tu hogar, ayuna y adopta la posición ganadora. Ponte de rodillas, sobre tus rodillas. Pon las palmas de tus manos en el suelo. Pega la frente en el suelo y dile al Dios de la creación: solo tú puedes cambiar esta circunstancia. Solo tú puedes cambiar esta circunstancia. Ayúdame, Señor. Auxíliame, Señor. Porque yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana. Si tú quieres, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre tus labios en esta tarde, hermano. Abre tus labios en esta tarde. No permitas que aquel personaje espiritual impida que llegue la respuesta, así como se le opuso 21 días a Daniel. Ora en esta tarde al Señor. Pídele por tus hermanos. Dale las gracias a Dios de que hoy estás aquí y que hay hermanos que no pueden estarlo.
Intercede como intercedió Daniel en medio de aquella crisis y en medio de aquel dolor, porque aquel pueblo estaba afligido. El enemigo se había opuesto y había ganado la victoria al terreno temporalmente, pero al final el Señor les dio la victoria porque el templo fue reconstruido. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu voz en esta tarde y dale un fuerte amén y un fuerte aplauso al Señor. Señor, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque solo tú eres Dios. Gracias, Señor, porque solo tú eres santo y solo tú puedes revertir toda circunstancia, Dios mío. Apiádate de tu pueblo. Ayuda a tu pueblo en esta tarde, Dios mío. Ayuda a tu pueblo en esta tarde. Ayúdanos a ser conscientes, Dios mío, de que tú eres el Dios de la creación y que nada se puede oponer a ti. Tú eres el Dios de la creación. El Señor está en este lugar, hermano. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Dale un fuerte amén al Señor.